Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Atrapé a mi vecina engañando a su esposo de 20 años y se lo conté. Yo suelo quedarme despierto hasta tarde, y el lunes pasado vi a un hombre saliendo de la casa de mis vecinos a las 5 de la mañana. Lo mismo ocurrió los siguientes 3 días. Su esposo es piloto y pasa mucho tiempo fuera, así que sabía que ese hombre no era él. He vivido junto a ellos durante 6 años y siempre he tenido una buena relación con el esposo. Es un tipo genial, siempre amable conmigo. Incluso me daba clases de matemáticas antes de que me graduara de la secundaria. No podía quedarme callado, así que creé un perfil falso en Facebook y le envié un mensaje. Le dije que había visto a un hombre salir de su casa varias mañanas seguidas y que quizás debería preguntarle a su esposa sobre eso. Resulta que tenía razón. Esta noche, mi papá me contó que su amigo, el esposo, se había desahogado con él. Al parecer, cuando llegó a casa, enfrentó a su esposa con los mensajes y ella terminó confesándolo todo. La echó de la casa esta misma tarde, mientras yo no estaba. Ahora la esposa se fue a vivir con su hermana, que vive cerca. Nadie sabe que fui yo quien le avisó, y es probable que siga así. Podría haber sido cualquier persona del vecindario. Sé que, en teoría, no era asunto mío, pero en mi relación anterior me engañaron y sé lo horrible que se siente. No soporto a los infieles, y mucho menos la idea de que alguien siga siendo engañado sin saberlo. Si yo no le decía, ella probablemente habría seguido viéndolo a sus espaldas. No me siento mal en absoluto. Comentarios. /Anónimo 1. Entiendo que odies la infidelidad, pero meterse en la relación de alguien más así no está bien. No era tu problema, y si de verdad querías hacer algo, al menos deberías haber dado la cara en lugar de esconderte detrás de un perfil falso. Eso es ser un rastrero. ¿Qué tal si había más cosas en su relación que no sabías? A veces es mejor no meterse donde no te llaman y dejar que las personas vivan su vida y tomen sus propias decisiones. Seguramente piensas que hiciste lo correcto porque algunos comentarios te apoyan, pero no. OP comentario. Hice lo que hice porque conozco al esposo y sé que no merecía que le hicieran eso. No me arrepiento en lo más mínimo. Prefiero haberle dado la oportunidad de saber la verdad a dejar que siguiera siendo engañado. Si para ti eso está mal, pues bien por ti, pero yo no podría quedarme callado viendo algo así. Y por cierto, tu comentario me dice que eres el tipo de persona en la que no se puede confiar. /Anónimo 1. Sigues justificándote como si hubieras hecho algo heroico, pero sigues siendo un cobarde por no dar la cara. No era tu problema, y meterte así solo demuestra que disfrutas meterte en la vida de los demás. /Anónimo 2. Te doy toda la razón. A veces la gente prefiere no ver lo que está pasando frente a ellos, pero cuando sabes que alguien está siendo engañado, no puedes quedarte callado. Si me pasara a mí, agradecería que alguien me abriera los ojos. No veo por qué deberías sentirte mal por hacer lo correcto. Fui por mirar el historial de ubicaciones de mi prometida y descubrí que me estaba engañando. Esto pasó hace 2 días. Estuve con mi novia durante casi 4 años. Le propuse matrimonio hace un mes, y ella aceptó. Estábamos felices, o al menos eso pensaba yo. Sin embargo, unas 3 semanas después de la propuesta, empecé a notar que su actitud había cambiado. Ya no quería tener relaciones conmigo, y cuando nos besábamos, parecía incómoda, mirando hacia otro lado o hacia abajo. Además, estaba pasando muchísimo tiempo con sus compañeros de trabajo, sobre todo después del trabajo, bebiendo cerveza. A veces pasaba 4 días a la semana con ellos, saliendo tarde y conduciendo borracha a casa. Yo fui a algunas de esas salidas, pero no me gustaba emborracharme un lunes por la noche cuando al día siguiente tenía que trabajar. Así que, a menudo, prefería no ir. Ambos compartíamos nuestra ubicación de Google, principalmente por seguridad. Ella viajaba a lugares peligrosos por trabajo, y yo solía ir a rutas de senderismo, así que nos ayudaba a saber que estábamos bien. Sin embargo, un día, noté que había desactivado su ubicación. Le pregunté por qué, y me dijo que seguía recibiendo notificaciones sobre eso, así que decidió desactivarlo. Esto no había sido un problema antes, pero al día siguiente, la ubicación se apagó de nuevo. Además, tenía 2 teléfonos, uno personal y uno del trabajo, siempre los llevaba consigo.
Yo solo tenía acceso a la ubicación de su teléfono personal. Finalmente, ella dejó de usar su teléfono personal y solo usaba el del trabajo. Hace 2 días, ya con mis sospechas al máximo, decidí investigar. Quería estar seguro de que no estaba perdiendo la cabeza. Usé su computadora para iniciar sesión en su cuenta de Gmail y revisé su línea de tiempo. Allí vi que, en las últimas 2 semanas, había ido a una dirección al otro lado de la ciudad unas 10 veces. La llamé de inmediato porque ella me había dicho que estaba en la oficina, terminando un trabajo urgente. Sin embargo, ella me dijo que acababa de salir a comprar al supermercado, lo que no coincidía con lo que había visto en su ubicación. Esperé a que llegara a casa y la confronté. Me dijo que había estado viendo a un chico del trabajo, solo para hablar y pasar el rato, pero que no me lo había dicho porque pensó que me enojaría. Resulta que lo conoció unos 2 días después de nuestra propuesta y comenzaron a verse en su casa esa misma semana. Le hice más preguntas y, al principio, me dijo que solo se habían besado 2 veces. Pero luego cambió su historia y dijo que sí se habían besado más veces. Cuando le pregunté directamente si se había acostado con él, ella lo negó, pero la respuesta era clara. Al día siguiente, le pedí que me mostrara su teléfono para leer los mensajes entre ellos. Me dijo que los había borrado. Así que decidí recuperar los datos de la última copia de seguridad. Mientras lo hacía, ella se sentó a mi lado, visiblemente nerviosa, y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que estaba recuperando los datos y, en ese momento, su cara reflejaba puro pánico. Empezó a hablar sobre sentimientos y otras excusas, pero seguí con lo mío. Antes de mirar el teléfono, le pregunté directamente, ¿hay algo que quieras decirme? Ella se quedó en silencio. Así que le volví a preguntar, ¿te acostaste con él? Y, finalmente, dijo que sí. Resulta que se había estado viendo con él casi todos los días desde unos 8 días después de la propuesta, y la mayoría de esas veces durmieron juntos. Curiosamente, la recuperación de datos no funcionó. Así que supongo que, al menos, algo bueno salió de todo esto. Ahora estoy planeando mudarme esta semana. No le he dicho nada aún. Todavía no puedo creer que me haya engañado tan rápido después de haber dicho que sí a mi propuesta, y mucho menos con alguien que conoció justo después de la propuesta. Es difícil de asimilar, pero estoy tratando de mantener la cabeza en alto. TLDR, tifo al mirar el historial de ubicación de mi prometida y descubrí que empezó a acostarse con otro chico menos de 2 semanas después de aceptar mi propuesta de matrimonio. Han pasado casi 4 semanas desde la propuesta. Edición, vaya. Gracias a todos por los comentarios de apoyo. Realmente me han ayudado más de lo que imaginaba. Algunos de ellos me hicieron reír y, sobre todo, me ayudaron a darme cuenta de que no fue un error de mi parte, sino que en realidad fue un regalo que sucediera tan pronto. Y gracias a todos, de verdad. Voy a leer y responder a tantos comentarios como pueda. Edición 2, sé que esta publicación estaba destinada a otro sub, pero gracias por no centrarse en ese detalle. Me hizo reír. Comentarios. /Anónimo 1. Amigo, no la cagaste. Descubriste algo y puede que haya sido una de las mejores cosas que te hayan pasado. El hecho de que ella empezara tan pronto después de conocerlo dice que probablemente lo haya hecho muchas otras veces, solo que nunca la habían descubierto. /Anónimo 2. Creo que descubrirás que ella ya estaba jugando fuera mucho antes de tu propuesta. Este tipo de comportamientos rara vez son espontáneos. En el lado positivo, ahora eres consciente de lo que es. Sigues adelante y te alejas. Y por cierto, hazte un chequeo. Cuando duermes con alguien, duermes con toda su historia sexual. /Anónimo 3. Lo siento, OP. Sé que los comentarios de la gente de internet no significan mucho, pero espero que te recuperes. Por lo que vale, no creo que sea una cagada. Me alegro de que lo hayas descubierto antes de la boda. Aunque sea difícil porque es reciente, se vuelve más fácil con el tiempo. No lo parece, pero lo hará. Todo el mundo merece a alguien que lo ame y lo respete. OP comentario. Significan más de lo que jamás pensé que lo harían. Me traen mucha alegría esta mañana, así que gracias. /Anónimo 4. No lo veo como un error, claro,
Perdiste 4 años de tu valiosa vida, aprendiste una lección que deberías centrarte solo en ti mismo y en el futuro no prestar mucha atención a una pérdida de existencia como ella. Es un ganar-ganar para ti, amigo, no vivirás una vida miserable y estoy seguro de que la harás 10 veces mejor de lo que era con ella. Me engañaron 2 veces por 2 novias diferentes, dejé de dar importancia y me concentré en ser feliz conmigo mismo en lugar de intentar prestar atención a los demás. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.